Bueno, empecemos por mientras, pues. Muchas gracias a todos por participar. Sabemos que esta hora es media complicada, pero vamos a grabar el webinar para que podamos verlo después los que queramos repetirlo o los que no pudieron estar. Le damos las gracias a Daniel Enríquez por acompañarnos, por entregarnos este tiempo para explicarnos un poco sobre la ley de subdivisión de predio rústico. No una ley todavía, ¿no? O sea, bueno, hola a todos. Primero que nada les saludo, soy Daniela Enríquez, soy abogada inmobiliaria, me dedico a esta área del derecho. Y efectivamente existen varias leyes que dicen relación a la subdivisión de predios rústicos. Yo creo que antes de entrar a fondo en la materia es súper importante dejar claro que hay un montón de información que está circulando en el medio, digamos, en las redes sociales, etcétera, que apuntan sobre ciertas leyes que regulan estas subdivisiones, pero hay que tener presente que esta ley existe ya hace mucho tiempo y que la original, digamos, donde parte todas las regulaciones relacionadas con estas materias lo encontramos en el decreto 3516, que es del año 80, o sea, es súper antigua, que es la que establece cuál es la normativa y cuáles son los parámetros para poder subdividir predios rurales, ¿ya? Con destino agrícola, ganadero, agropecuario, etcétera, que son las que tienen esta calidad, que cuando uno saca el rol de avalúo fiscal, le parece ahí destino agrícola, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, considerando que el 3516 en su artículo primero, al tiro, nos dice cuál es la superficie mínima de subdivisión, cuáles son las excepciones, etcétera, 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 se vienen a generar otra cierta cantidad importante de leyes, catálogos de leyes que van regulando ciertas situaciones especiales y distintas, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importa a nosotros principalmente, sobre todo a los que se dedican al mercado inmobiliario, a las personas que se dedican al corretaje de propiedades, es saber cuándo una parcela se puede vender o no, cuándo tomar o no tomar cierto un proyecto inmobiliario, cuándo el proyecto está ejecutado de manera correcta, etcétera. Entonces, a raíz de todo esto, surgió una circular, bueno, ha surgido varias circulares, pero la principal, que es la que generó más debate y la que generó más controversia, que fue una circular del SAC, que es la 475, que ahí estableció ciertos límites para la autorización de los permisos de subdivisión, ¿ya? Dijo, ¿saben qué? Acá vamos a frenar un poco el tema, está un poco desbocado, porque la verdad que, si bien efectivamente el decreto ley 3516 establece que la superficie mínima de subdivisión es de media hectárea, para las zonas rurales, digamos, para lo que está fuera del radio urbano, las inmobiliarias, ¿cierto? Y varios desarrolladores y loteadores empezaron a comprar paños y a subdividir indiscriminadamente, por decirlo de alguna forma. Y claro, efectivamente era un súper buen negocio, simplemente bastaba con subdividir, hacer el plano, inscribirlo, pre-roll, y vamos vendiendo, esto se vende en verde generalmente, entonces era un poco negocio redondo, pero esto empezó a generar externalidades negativas en las comunas y en ciertos lugares, que obviamente trajeron como consecuencia que las personas se pusieran a reclamar, los municipios, salieron declaraciones de varios alcaldes. Una de las más vistas fue la del alcalde de Puerto Varas, que empezó a decir que ya no daba más el tema de las subdivisiones. Por lo tanto, al respecto se pronuncia el SAC con esta circular, la número 475, y dice, ¿saben qué? Acá vamos a poner un freno un poco a esta situación, y vamos a establecer ciertos casos no taxativos, pero sí de algunos ejemplificatorios, en los cuales ya no se va a poder seguir la tramitación del permiso de subdivisión, o se va a rechazar de plano, o se va a someter a revisión. Y hay un catálogo de ciertas como circunstancias puntuales, pero como digo, no son taxativas, pudiesen haber más, pero dentro de las que señala las más clásicas, como por ejemplo los loteos o los proyectos de subdivisión que se publiciten por internet, por ejemplo, que se vendan por internet, que es lo que nosotros vemos a diario en el mundo inmobiliario, las personas que trabajamos en esta área, o aquellos que fuesen más de 80 parcelas o que tuvieran un destino habitacional. Entonces, en razón de eso, se genera esta polémica, ¿cierto?, por la circular del SAC, empieza a haber un movimiento ahí importante y finalmente sale una ley el mes pasado, que en agosto, si no me equivoco, que la tengo, sí, el 10 de agosto, que es la
la ley 21.477, que viene un poco a decantar inicialmente esta situación, a mi entender no tanto, pero viene como a decantar un poco cierta desinformación que había, ciertas especulaciones que había al respecto, y viene a establecer algo que en lo personal lo que me pareció más relevante, que es lo que establece en el artículo 15, que señala que en pocas palabras le da un poco facultades a los notarios y conservadores para... Necesita... perdón, que creo que se muteó. No sé si me estaban escuchando o no. Sí, sí. Ok. Bueno, como les decía, esta ley nueva que es del 10 de agosto, que es súper reciente, dentro de lo más relevante, creo yo, que para nosotros pudiese ser, es que le da la facultad a los conservadores y notarios para discriminar si continuar o no con la inscripción en el caso de los conservadores, o si aceptar, ¿cierto?, la tramitación, o si aceptar suscribir ciertas escrituras públicas cuando el notario o el conservador sospeche que se puede generar un cierto núcleo urbano, ¿ya? Acá hay un montón de leyes, hay un montón de artículos que uno podría relacionar unos con otros, pero lo que me parece a mí más práctico en el ejercicio diario de nuestro trabajo es tener claro que las parcelas no van a dejar de existir, las subdivisiones no van a dejar de existir, tampoco se van a dejar de vender, ni es ilegal vender parcelas, ni mucho menos. Acá lo único que vino a suceder es que la ley se está poniendo un poco más fiscalizadora. Y obviamente los organismos que están vinculados con estos temas, ya sea el SAC, el MIMBU, las seremías que correspondan, las DDU de las municipalidades, la DOM, etc., ahora se les está exigiendo fiscalizar un poco más las subdivisiones y hacer lo que en verdad siempre debió ser. O sea, todo lo que se está exigiendo ahora, toda esta fiscalización, todas estas medidas un poco más restrictivas, que ya no va a ser llegar y comprarse un paño de 10 hectáreas, hacer 20 parcelas y venderlo, porque eso era lo que se hacía antes, ya no es tan fácil, y eso tiene un objetivo puntual, y es resguardar justamente a las personas que están comprando y a las personas que viven en el sector, porque hoy día vamos a poder seguir haciendo todas estas subdivisiones, etcétera, pero vamos a tener que cumplir los requisitos más estrictos, que básicamente son los requisitos de urbanización. O sea, antes no se exigía y nadie fiscalizaba que una parcela al momento de ser vendida estuviera urbanizada, y con estar urbanizada me refiero a que tenga luz, agua potable, sistema de alcantarillado, ¿ya? O sea, acá generalmente te vendían una parcela donde efectivamente estaba el plano, estaban los deslindes fijados, ¿cierto? Estaba el título inscrito en el conservador de bienes raíces, pero te decían, sí, se vende con factibilidad de luz, se vende con factibilidad de agua, pero el problema es suyo. Al final el problema es suyo, el problema del comprador, cómo usted verá, cómo pone agua, cómo pone luz, asume los costos también. Por eso, obviamente, los costos de estas parcelas en lugares extremos muchas veces son tan convenientes. O sea, hoy día ya no se ve tanto, pero hace 1 o 2 años atrás uno podía encontrar fácilmente parcelas por 6, 7 millones de pesos. Y era un súper buen negocio. Entonces, justamente ese costo era bajo porque el costo de subdividir es bajo, por regla general, cuando no estamos subdividiendo con un proyecto de urbanización como corresponde, con un proyecto que obviamente debe ser previamente aprobado por la dirección de obras del municipio que corresponda, que debe contar con los profesionales necesarios para todas las obras de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, eso evidentemente aumenta el costo. Al momento de aumentar el costo ya no es atractivo o no es tan atractivo para ciertos inversionistas, y se da toda esta nebulosa que yo siento que existe hoy día, sobre todo en las redes sociales y en ciertas agrupaciones de personas que tienen relación con el mundo inmobiliario, que señalan que casi que se les está coartando su derecho de propiedad o su derecho de enajenar, y yo no lo veo así, al menos bajo mi criterio jurídico, y lo que yo he visto también como una persona que ha vivido en el campo mucho tiempo. O sea, como les señalo, estas externalidades que se van dando en el camino se las lleva la gente que vive ahí, y el que compra también, porque al final cuando tú llegas a vivir un lugar y te das cuenta que no tienes agua, la parcela
deja de ser el sueño que era inicialmente y se transforma en un dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros, sobre todo, bueno, me imagino que acá la mayoría son corredores de propiedades, las personas que trabajan en estas materias, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más tienen que preocuparse de saber al momento de captar una parcela o de captar un proyecto? Y es que justamente estos proyectos o estas parcelas que estén en tramitación de subdivisión, porque considerando que las que ya están listas, las que ya están inscritas, las subdivisiones ya están hechas y terminadas. Ahí, pues yo no tengo, yo le dije, hermano, si es que yo no tengo esa mano todavía del de... No hay ningún problema, ¿ya? Lo que sí, obviamente acá es en el contexto de las parcelaciones nuevas que se van a generar, ya no de las que ya están inscritas, así esas se pueden seguir vendiendo, y obviamente si es que ahí el conservador se niega a la transferencia, ahí sí que habría un atentado contra el derecho de propiedad, porque evidentemente ya se otorgaron los permisos necesarios, así que el conservador no es la persona que está llamado a fiscalizar ese tipo de cosas. Ya es solamente un ministro de fe que lleva un registro, por lo tanto no se puede negar a hacer este acto, ¿ya? Pero en consideración a las subdivisiones nuevas que están en proceso, que están en verde o que están en blanco, que hay muchísimos proyectos, sobre todo en la Patagonia, en Chiloé, etcétera, que son de esta naturaleza, lo importante es que ustedes sepan ahora que si es que deciden seguir comercializando este tipo de inmuebles, es que de partida tienen que echar una revisada general a la circular del SAC y buscar otros métodos para poder publicitarlo, porque ya queda súper claro que por internet no se puede hacer, o sea, no es que no se pueda, si es que se detecta que se está haciendo, le pueden rechazar el permiso. Y obviamente el negocio se cae completamente. Entonces tienen que buscar otras vías y asegurarse que el proyecto esté hecho de tal forma que no le entren balas en buen chileno. ¿Y cómo nosotros nos aseguramos que un proyecto esté bien hecho? Es asegurándonos que, en primer lugar, se esté gestionando el cambio de uso del suelo. Porque si nosotros vemos la normativa de manera general, de manera global, tenemos el el decreto 3516, que como ya les dije inicialmente es el que regula a grandes rasgos, por decirlo de alguna forma, la subdivisión de predios rústicos, y que nos dice que la superficie mínima es media hectárea, hay excepciones, depende del plan regulador comunal o intercomunal dentro del cual nos estemos moviendo, pero también luego del 3516 nos tenemos que remitir a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que también ahí en su artículo 55 y 56 señala, ¿cierto?, que por regla general, complementando todas estas normativas, no se le puede cambiar el destino del uso del suelo a los predios agrícolas, esa es como la regla general, pero la excepción es que realmente sí se puede hacer. Pero para poder hacerlo, para poder gestionarlo, para que la municipalidad que corresponda nos apruebe este cambio de destino, obviamente tiene que haber un proyecto sólido. Tiene que haber un proyecto sólido en el cual esté considerado todas las exigencias de urbanísticas que pueda tener en base al plan regulador, en base a la comuna, en base a las leyes generales, y obviamente, una vez que está bien presentado y que está bien preaprobado, empezar con las gestiones que corresponden y ahí perfectamente se van a poder seguir vendiendo estas parcelas a un costo más alto, claramente, con un proceso que es un poco más engorroso y que requiere más profesionales de los que requería antes. Antes una persona podía llegar, comprar un paño, contratar un topógrafo, un arquitecto, un diseñador incluso, y hacer un plano. Ingresaba la solicitud, es cierto, producía escritura pública, inscribía y se acabó el problema. Entonces eran pocos los profesionales que se requerían en ese sentido, y los estudios de título y la corroboración de la información que hacían las personas para poder efectivamente saber si estaba todo en regla o no, era remitirse a saber si es que la subdivisión había sido aprobada, si es que estaba inscrita al margen de la inscripción en el conservador de bienes raíces, con su respectivo certificado del SAC, y más allá de eso no se llegaba, y obviamente el estudio de título habitual que se le hace a todos los títulos de las propiedades, pero era algo bastante más sencillo. Entonces, hoy día ya esta situación se frenó un poco. Yo sé que hay distintos colegas abogados que tienen posturas diferentes al respecto. Incluso hay algunos que han tomado acciones
en contra, ¿cierto?, del SAC, o algunos en contra de otras instituciones públicas por considerar arbitraria esta nueva normativa, pero la verdad que de nueva no tiene mucho, o sea, sigue el lineamiento exacto del 3516, que ha sido así siempre, como les digo, desde hace bastantes años atrás, y que obviamente se armoniza con la Ley General de Urbanismo y Construcción y con otras leyes que establecen situaciones puntuales de cuándo se puede subdividir incluso por menos de 5.000 metros. Ahí encontramos el caso de las viviendas sociales, encontramos, dependiendo de algún tipo de infraestructura que se necesitara realizar, etcétera, pero considerando el tema habitacional, que es lo que más se solicita, que es lo que más se vende hoy en día, las llamadas parcelas de agrado, por decirlo de alguna forma, hay que tener en consideración que hay que mantener el destino agrícola, tienen que mantenerle esa calidad, y que formar cualquier núcleo urbano nuevo es una causal. Núcleo urbano me refiero a un conjunto de casas, digamos, condominios o lo que sea, o similares, ya es un indicio de que exista una infracción, digamos, a la ley, pero a la ley desde siempre, no a una ley nueva, ni a una ley que se esté tramitando ahora. O sea, es más, la Ley General de Urbanismo y Construcción, en el artículo 138, establece un delito que, insisto, es muy antigua, justamente en contra de las personas que desarrollen estos núcleos urbanos, y un delito que está el loteador, el urbanizador, quien vende, quien compra. Entonces, esto no es novedad. Lo que pasa es que ahora está súper en boga, porque ahora es cuando, después de la pandemia sobre todo, o durante la pandemia, es cuando más movimiento hubo de personas, cuando más demanda hubo también de este tipo de inmuebles, porque la gente quería salir. La gente ya no quería estar en un departamento chiquitito, entonces estaba la oportunidad de comprarse una parcela a un buen precio, fantástico, y se generó esta bolita de nieve finalmente que llevó a la situación actual, ¿ya? No sé, Ricardo, si hasta este punto me he dado a explicar bien. Si tienen alguna duda, si quieren ahondar un poco más en algo propiamente legal, de texto, o no sé. Sí, yo creo que vamos bien, ¿cierto? Vamos bien con una primera pincelada como general de qué es lo que está pasando. Ajá. Muy bien. Súper, porque yo, como les digo, yo habitualmente hago exposiciones sobre estas materias, conversamos con distintas personas, corredores de propiedades, agentes inmobiliarios, etcétera, y me he dado cuenta con el tiempo que al final lo más importante, como la herramienta más importante que uno como abogado le puede transmitir a los agentes inmobiliarios, es que tengan la capacidad, al menos en un primer encuentro, de poder discriminar cuándo una parcela, cuándo un loteo está bien o está mal, porque obviamente tampoco son abogados y tampoco corresponde que ellos hagan un estudio de título o algún estudio más en profundidad. Por eso obviamente uno siempre trabaja de la mano con otros profesionales y va delegando ciertas cosas, ¿ya? Pero es súper importante eso, y algo que va bien de la mano, pero que no está quizás directamente relacionado con las subdivisiones de predios rústicos o agrícolas, pero es algo que pasa muchísimo, que yo lo veo habitualmente, y que también con los corredores de propiedades con los que trabajo también es algo que me lo preguntan constantemente, y es lo que dice relación con las cesiones de derechos, ¿ya? Porque esa también es una figura que se da en el mundo agrícola, que se da en las parcelaciones, que hay infinitas figuras que han inventado al respecto, desde la constitución de sociedades por acciones, que cada socio es dueño de una cuota, y al final el patrimonio principal de esta sociedad es el terreno, y que cada socio, no sé, tiene el 10%, que equivale a tanta cantidad de metros. Hay hartas figuras que son fraudulentas, y yo lo digo así con todas sus letras, porque son fraudulentas. O sea, no está conforme a derecho ni está conforme a ley esa figura. Ya cae de cajón en el delito del 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Las cesiones de derechos de terrenos hace mucho tiempo que están limitadas. Yo sé que más de alguien me puede decir, pero es que yo igual en el Conservador de San Antonio me dejaron pasarla. Sí, yo sé que sí, pero hay consensos al respecto, y el consenso general que llega habitualmente la agrupación de notarios y conservadores de bienes raíces de Chile ha dicho claramente
que las cesiones de derechos son ilegales. ¿Y por qué? Porque justamente se presta para fraude. Porque yo puedo tener un terreno, puedo ceder infinitamente derechos y nunca voy a poder determinar la cuota. Entonces al final me ha pasado, y lo he visto personalmente, que tienen no sé, una parcela de 5.000 metros, son 20 dueños y según ellos todos son dueños y según ellos todos tienen derechos y al final es indeterminable porque es algo, es una cuota imaginaria, no es algo que se pueda delimitar en la práctica. Entonces, todas estas figuras legales que quizás se ven súper en regla, porque alguien que desconoce la ley o que no está acostumbrado a trabajar con este tipo de materia, quizás va a llegar no sé, un corredor nuevo, alguien que está recién partiendo en este negocio y va a decir, oye, pero oye, tiene escritura, mira, tiene una escritura pública, está firmando un notario, debiese estar todo en regla, y la verdad es que no. El hecho de que exista una escritura pública, por muy firmada y timbrante un notario que esté, no es sinónimo de que se pueda vender o que se pueda transferir. Los notarios son ministros de fe y lo único que hacen es acreditar que ese día, a esa hora, tal y cual persona celebraron o tal o cual contrato, y el contenido no es tema del notario. O sea, hay notarios que son un poco más aplicados y que efectivamente revisan y que objetan las escrituras públicas y que dicen, oye, esto no puede ser, esto está mal, esto está contra derecho o lo que sea, pero la mayoría de los notarios no hacen ese trabajo, simplemente certifican. Y el contenido de la escritura no es responsabilidad del notario. Entonces, si las personas están haciendo un acto fraudulento, el notario no tiene ni un pito que tocar en el fondo en ese sentido. Entonces, ahí es súper importante que cuando estén tomando este tipo de negocios, cuando estén captando este tipo de propiedades, vean en la documentación hacia atrás, vean los títulos que les entregan los propietarios, cómo adquirieron. Fue una cesión, perfecto, pero fue una cesión del año pasado o fue una cesión de hace 20 años atrás que se podía perfectamente y que los conservadores lo inscribían sin ningún problema, etc. Y en el mundo rural pasa eso. En el mundo rural pasa muchísimo eso, pasa mucho también el tema hereditario, de las cesiones de derechos hereditarios. Entonces, al final, como que se genera una nebulosa en torno a toda la legislación que existe y la gente se empieza a perder y al final no sabe si está o no está hecha la subdivisión. Entonces, teniendo claro que la regla general es el 3516, el decreto 3516, que nos da el marco regulatorio general, acompañado de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es súper larga, pero para la materia puntual, artículos 55 y 56 son, yo diría, los más relevantes, por si los quieren revisar o si lo quieren leer o quieren estar como más informados del texto de la ley. Y de ahí, obviamente, las circulares del SAC que eventualmente ha sacado y puede seguir sacando, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de las DDU o de las mismas municipalidades, que van tomando ciertas determinaciones que, si bien no debiesen ser vinculantes, en el sentido de que una circular del SAC no es una ley, claramente, no tiene calidad de ley. Es más bien una sugerencia, por decirlo de alguna forma. Sí, obviamente establece criterios, y en base a que se establezcan estos criterios es que nosotros tenemos que alinear nuestro trabajo, porque yo creo que a nadie, y a mí me ha pasado con varios corredores, le va a gustar que llegue su cliente y les diga, ¿sabes qué? Tú me hiciste firmar una promesa de compraventa hace 6 meses atrás y resulta que llegó el plazo para firmar la compraventa y la subdivisión fue rechazada, tú deberías saberlo. Porque eso es lo que le dicen a la mayoría de los corredores. La culpa del corredor, siempre. La culpa del agente inmobiliario, siempre. ¿Por qué tú? Pero es que tú me estabas ofreciendo esto, tú deberías haber sabido que esto iba a pasar. Aunque hace 6 meses nadie sabía que esto iba a pasar, porque estas circulares y esta ley nueva son de ahora, están recién salidas del horno. Entonces, todas esas cosas es importante tenerlas actualizadas para que justamente cuando ofrezcan algo, lo ofrezcan con transparencia y en la medida que vayan sucediendo estos cambios legislativos, qué sé yo, estar al tanto para que sepan que lo que están vendiendo está en regla, y de lo contrario, la sugerencia personal al menos siempre es desistir de vender este tipo de loteos irregulares o de subdivisiones irregulares, porque finalmente se transforman en un cacho y el cacho se lo lleva el corredor. O sea, se lo lleva la gente, la persona que lo está comercializando, porque el vendedor
chala a la mano, probablemente, independiente de las responsabilidades contractuales que pueda haber adquirido en el camino, y el comprador, pero estoy más que segura, porque lo he visto un montón de veces, que le va a echar la culpa al agente inmobiliario. Va a decir, oye, tú me estabas vendiendo algo y tú debiste haber sabido que esta situación iba a suceder. Entonces, la invitación siempre es como a mantenerse informados en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, hasta ahora. No te escucho, Ricardo, está silenciado. Ah, perdón, estaba invitándolo a todos a mutearse o a levantar la mano para poder ir preguntándole a Daniela. Sí, Yo sí, es que tenía una consulta. ¿Se puede? Sí, sí, adelante, Rodrigo, dime. Daniela, mira, a ver, es que quería volver a la génesis de esta normativa, de lo que salió en los medios, bueno, lo que planteó el ministro, ¿cierto? Porque aquí el padrino de toda esta modificación es el ministro de Agricultura, Valenzuela, Esteban Valenzuela. Y entonces, por lo que entendí, más o menos, que lo que querían era, plantearon que se estaba destruyendo el suelo agrícola, especialmente en la zona central o de los suelos agrícolas más valiosos de Chile, cuestión que ha venido sucediendo por generaciones, pero bueno, eso fue lo que planteó, y que por lo tanto esta normativa iba justamente en dirección a proteger el suelo agrícola, y entonces se iba a fiscalizar que las subdivisiones fueran subdivisiones para uso agrícola. Y ahí es donde quería que me confirmara o me corrigiera, porque yo entiendo entonces que los parceleros, qué sé yo, los fundos, gente que vende paños agrícolas, esta normativa a ellos no les afecta, porque el que vende una parte, un campo con plantaciones, con, qué sé yo, con bosque, con lo que sea, eso no les afecta porque en el fondo están usando paños agrícolas. Pero ahí es donde tengo la duda. ¿Qué pasa entonces ahora con el que quiere lotear y quiere lotear lotes de media hectárea y que tiene un predio agrícola y lo quiere lotear? ¿En qué situación está aquí actualmente? ¿Cómo lo tiene que hacer? Gracias, Rodrigo, por tu consulta. Mira, efectivamente, como tú señalas, el 3516, volviendo como la génesis de todo esto que me señalas tú, efectivamente habla de los predios con aptitud agrícola, ¿ya? O sea, con destino agrícola, ganadero, qué sé yo. Si es que yo voy a mantener esta situación, no hay ningún problema. O sea, obviamente, justamente esa es la razón de ser de esta ley. Si el problema se genera, de esta ley antigua, estoy hablando ni siquiera de posibles proyectos de leyes nuevas, el problema se genera cuando los loteos o las subdivisiones, ¿cierto? Se piensan y se generan en base a fines 100% habitacionales, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo tome un paño, lo subdivida en parcelas de 5.000 metros y que se lo venda a puros pequeños agricultores, ¿cierto? Y que de hecho la misma ley te permite, dentro de ese mismo contexto, construir una casa, o sea, tener un techo que sirva para el propietario del terreno, ¿cierto? O para sus trabajadores, considerando que se mantiene este destino agrícola. O sea, en la práctica, cuando uno, por ejemplo, quiere sacar un certificado de recepción final en cuanto a la construcción, si es que es tierra agrícola, lo primero que siempre están haciendo en una dirección de obra es que, bueno, ok, pero dicen un techo, porque la ley permite una casa por 5.000 metros cuadrados. No puedes tener 2 o 3 casas en una misma parcela, aunque sean primos, familia, lo que sea, porque la ley no te lo permite así, porque ahí se entiende inmediatamente que se desvirtúa el fin para el cual está destinado, ¿cierto?, esa tierra particularmente. Entonces, obviamente a todas las personas que se dedican al área agrícola, que tienen como fuente de ingreso, de desarrollo laboral, etcétera, no debiese afectarles en lo absoluto, ¿ya? Pero obviamente va pasando esto, que al final vamos viendo que se van expandiendo las ciudades, ¿cierto?, hacia las periferias, algo que pasa básicamente en la región metropolitana. Paine, Buin, Linderos, todas esas comunas que partieron siendo, que son comunas obviamente con destino agrícola, ¿verdad?
y que ya actualmente está lleno de condominios, está lleno de casas, entonces ahí hay que poner un freno a esa situación, porque de partida no hay agua, punto uno, ¿ya? Y segundo, se pierde el destino para el cual fueron destinadas, valga la redundancia, y eso es justamente lo que señala el ministro, o sea, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de propiedades que destinamos al uso agrícola y la cantidad de propiedades que destinamos al uso habitacional. Ahora, claro, hay otro problema que no está siendo considerado, que es ¿qué hacemos? Hay una cantidad enorme de demanda de vivienda, las ciudades ya no aguantan más, ¿cierto? Cada día todo es más caro, cada día es todo más pequeño, entonces el discurso apunta un poco siempre a decir, por parte de las personas que están en contra de estas medidas, es decir, ¿por qué nos están privando de nuestra posibilidad de tener una casa en el campo, por ejemplo? O de poder vivir en el campo en metros más acotados, porque nadie necesita 5 hectáreas para poder vivir. Entonces, como una familia normal, digamos. Entonces, ahí es un tema un poco de planificación urbanística que va de la mano, obviamente, con la planificación de las ciudades, de cómo se van a generar estas nuevas leyes y estas nuevas políticas en base a cómo vamos a entender la ciudad y la expansión de la misma. Pero por lo pronto, las únicas herramientas que tenemos son estas. Y son las leyes que existen y que siempre han sido así. O sea, como te digo, no es algo novedoso. Lo que pasa es que ahora está mucho más en boga, pero siempre ha sido igual. ¿Ya? Pero si tú mantienes el destino agrícola y eres capaz de acreditar que vas a mantener ese destino agrícola, para una parcelación no debieses tener ningún problema en poder desarrollar el proyecto. El tema pasa en que por regla general no es el caso. Por regla general son condominios de parcela. Y se generan caminos, se generan postaciones, se generan un montón de cosas que no está mal. Tienen que tener, obviamente, la gente luz y agua, que es lo básico para poder vivir, pero ¿está hecho el proyecto como corresponde? ¿O cada vecino que compró su parcela a 5.000 metros se consiguió un eléctrico certificado de la SEC y puso su poste? Eso no es un proyecto de alumbrado público. Eso cada uno le está poniendo como puede, el que puede se hizo un pozo, el que no tiene un cambio de aljibe que le va a dejar el agua. Entonces, todo ese tema, el tratamiento de las aguas, es un gran tema. Y hay que Daniela, pero solucionarlo. entonces, Lamentablemente, en algún momento hay que solucionarlo. disculpa, pero entonces la parcelación tipo condominio, condominio top, ese se puede caer ahora, como nuevo condominio, Sí, se puede caer. O de sea, todas ahí maneras, o sea, el SAC lo puede rechazar como claro, proyecto de como entidad. subdirección. Ya, El, ok. el SAC a ser el encargado de aprobar este permiso de subdivisión, claramente, si queda un antecedente que va a ser un condominio, te lo va a rechazar, Ok, gracias. porque no tiene fin agrícola. Vi que hicieron una pregunta en el chat. Bueno, de partida el tema del rol propio sí, de todas maneras, las propiedades que ya están subdivididas y que ya tengan como el trámite listo y tengan su rol asignado, porque mucha gente me dice, pero tengo el certificado de pre-rol, así que estoy lista. El certificado de pre-rol nada nos dice, se los digo inmediatamente, o sea, el rol asignado, inscrito en el conservador de bienes raíces, hoja número y año, más rol. El pre-rol no sirve para nada. Se puede prestar para cualquier cosa, así que tengan mucho ojo con eso. Y en cuanto a los metrajes de la casa, no hay mayores limitantes. O sea, aquí lo único que podría ser dentro de una parcela de 5.000 metros, o sea, no sé, uno se puede hacer una casa de 500 metros cuadrados si quiere y no va a haber problema. Acá hay otros temas que van más allá en cuanto a la recepción final, que iba a depender de cada municipio, cuáles sean los requisitos de constructibilidad y cuáles sean los requisitos particulares que tenga cada municipalidad. Y eso es súper difícil de saber todo. O sea, ahí hay que verlo caso a caso dependiendo de dónde se vaya a construir. Pero la regla general es que tiene que ser un techo. Y de hecho, yo cuando me han consultado al respecto, y son familias, por ejemplo, que compran una parcela, 2 hermanos, por ejemplo, y que quieren tener su casa recepcionada porque es un tema que va directamente de la mano con el hecho de poder vender en el futuro, porque una casa que no tiene recepción final, no sé, no es objeto de tasación, por ejemplo, para un banco, para un crédito hipotecario. Entonces, si puedo tener una casa fantástica en una parcela, pero si no está regularizada y la quiero vender, el banco y el comprador tiene crédito hipotecario, el banco va a tasar el suelo, ¿no? Y la casa podrá ser maravillosa, de
500 millones de pesos, pero te la va a tasar en cero, porque no está regularizada. Entonces, por eso es importante hacerlo. ¿Y qué sugiero yo a veces cuando me preguntan como, pucha, ¿y habrá alguna trampita al respecto? Es que tienen que hacer un techo, por ejemplo, 2 casas unidas con un techo que en el centro estacionen los autos, por ejemplo. Y que se ve como que fuera una sola casa, pero en el fondo son 2 unidas con el techo y ahí mantenemos la estructura legal de tener un solo techo o una sola casa o una sola construcción por parcela. Entonces ahí siempre hay una vuelta que darle a las cosas, pero obviamente uno tiene que partir en base a la regla general, a lo que establece la ley a rasgos generales. Excepciones hay montones. Ya, y si nos ponemos como a indagar caso a caso, siempre va a haber, pero esto es lo que ustedes, al menos creo yo, que necesitan saber como para poder trabajar de mejor forma. Así que no sé si alguien más tendrá alguna consulta. Creo que no. Anímense porque aprovechemos que está Daniel acá. Sí, bueno, de todas maneras, esto igual es bueno, no sé, para las personas que no se dedican a vender parcelas o que no se dedican a vender propiedades rurales, habitualmente igual es un poco confuso, yo lo entiendo, porque son hartas cosas como que se van mezclando y como que la regla general, la excepción, que a veces sí, a veces no, pero también hay hartos corredores que se dedican a eso particularmente y que se les ha caído el negocio a muchos, o sea, yo he visto 2 casos particularmente de personas que están desesperados porque me dicen, ¿sabes qué? Mi fuente de ingreso principal es la comercialización de este tipo de inmuebles, de propiedades rurales. Tengo captado un proyecto en la Patagonia de 500 parcelas que quedaron ahí. O sea, yo me imagino que inmobiliarias de esa magnitud contratarán a los profesionales idóneos para buscar soluciones. Pero igual es un tema. Arnoldo me hizo levantó la mano. Sí, hola Daniela, ¿qué tal? Mira, yo Hola. soy de Temuco, la Araucanía. Acá se da mucho igual de parcelaciones inferiores a 5.000 metros cuadrados que se han puesto en venta. Sí. Y tengo la duda o sea, me dejaste la duda si eso es legal, se puede regularizar. Incluso tengo la escritura de una en particular que me la quieren entregar y ya no sé si tomarla, no sé si efectivamente Te entiendo. voy a poder venderla. Mira, yo viví en Cholchol 5 años, ahí en la Araucanía. Conozco súper bien el sector, es un lugar donde he trabajado mucho. Y efectivamente, puede ser que existan parcelas rurales de menor superficie. La ley tiene varias excepciones, ¿ya? Por no decir varias, pero la más común son las propiedades que fueron saneadas por el 2695, que son las regularizaciones de la pequeña propiedad a raíz de bienes nacionales, que es algo que en la Araucanía y en las zonas rurales en general se da muchísimo, ¿ya? Lo importante para que tú tengas la certeza de saber si es que está todo en regla es revisar los títulos, hacer un análisis, aunque sea por encima un poco, para saber en qué estado se encuentra esa propiedad respecto a su inscripción. Porque pasa mucho que habiendo un montón de tierras que no sé, tierras de nadie, por decirlo de alguna manera, que se fueron traspasando de familia a familia, generación en generación, que la gente sanea por bienes nacionales, que este decreto del 2695, que también hoy en día se ha puesto muchísimo más estricto que antes. Antes uno saneaba cualquier cosa, los metros que fuera, acreditabas posesión por 5 años, ya la declaración de los vecinos, colindantes, qué sé yo, listo, estamos. Ahora ya no es tan fácil. Cada vez bienes nacionales también se ha puesto más estricto y también ha cambiado el criterio dependiendo de la región y la comuna, ¿ya? Pero ¿es posible que exista un título en regla por menos de 5.000 metros? Sí, es posible. Hay excepciones y hay que revisarlo, ¿ya? Si es que está inscrito, te lo digo esto a grandes rasgos, sin ver el documento, pero si es que está inscrito, si es que tiene una foja, número de año y un rol, y en el título tú ves que los metrajes coinciden con lo que te están diciendo, o sea, te dicen, no, efectivamente yo regularicé este terreno que tiene 1.000 metros, por ejemplo, y dice 1.000 metros y coinciden los del INDE, es porque está en regla. Ahora, claro, hay que ver cómo llegó a estar en esa situación.
Y generalmente cuando es por regularización por bienes nacionales sale en la inscripción que tal persona adquirió por resolución emitida por el Ministerio de Bienes Nacionales, el número tanto, qué sé yo, o sea, te lo señala la forma de adquirir, así como cuando uno ve una escritura, o sea, una inscripción y dice, sí, lo adquirió por compraventa doña María, ¿ya? ¿Se puede existir esa situación? Sí, puede estar dentro del marco de lo legal, sí, pero hay que revisar. Esa es como la sugerencia. Ya, muchas gracias, Daniela, y aprovecho de despedirme. Tengo que ir a dejar a mi hijo. No, está bien, que estés bien, Vale. chao, chao. No, muchas gracias. De nada. Y bueno, respecto a la pregunta que hicieron acá, que si tiene que ser solo hermano, no hay ningún vínculo familiar que obligue en estas circunstancias. Yo solamente puse el ejemplo porque es la situación más común, o sea, generalmente la gente suele comprar en familia este tipo de terreno y hacer estas mini comunidades. Ahora, si uno lo quiere hacer con un amigo, con una pareja, es cosa de cada uno. Hola Daniela, mi nombre es Carolina, soy de Hola, Concepción. Carolina. Gusto saludarlos a todos. Yo también. Qué bueno. Mira, te cuento, lo que pasa es que yo me dedico a vender parcelas desde 1000 metros cuadrados hacia arriba, en realidad. Esto es en Santa Juana, y la pregunta es que me llama harto la atención porque finalmente nosotros cuando regularizamos los terrenos, se hacen por Servio y de acuerdo al plano regulador pencopolitano metropolitano que hay acá en Concepción. En Conce, sí. Tiene jurisprudencia, en este caso la municipalidad no tiene que ver con el plano regulador municipal. Eso implica que muchas veces los clientes igual a mí como que no me creen el hecho de que no estén regulados por la municipalidad en la DOM. Y el terreno en sí lo está cuando es el paño completo. Supongo que Claro, generalmente compran 4 hectáreas, subdividen y todo, y pasa que son totalmente, en este caso, terrenos que no son ni con extensión urbana, ni con semi, ni nada, sino que son realmente terrenos que son agrícolas. Y luego claro. pasan a ser habitados, ¿cierto? Suponte que si se lotearon 30, ya pasa a ser población. O sea, piensa que son todos de 1000, de 1100, de 1200, el más grande son de 1300. Y ahí, Es que justamente, ahí me llama la atención un tema porque igual, en ese sentido, los terrenos, por ejemplo, estaban con pinos, de plantación de pinos. Se extrajeron y se subdividieron. ¿sí? Y por qué te lo pregunto tan así, porque generalmente me ponen a mí en aprietos de repente cuando me dicen, pero ¿cómo? No, es que, ¿por qué el Servio? Y tienen excepciones, y en este caso, como lo he escuchado igual al colega anterior, claro, a uno le da susto porque yo sé que tienen rol, que están inscritos, están en impuesto interno, después luego de que ya pasan a inscribirse en impuesto interno, si no se les construye pasan a ser como sitio oriazo. Entonces me gustaría que ahí me reforzaras un poquitito, si fuera posible, Dani. Sí, bueno, mira, justamente la situación que planteas tú es una de las excepciones que tiene la ley. También existe la excepción en el caso de construcción de viviendas sociales, sobre todo loteos de 1000 metros o cuando se construyen escuelas, en fin. Entonces, cuando el Servio media en esta situación, obviamente que ya todo es diferente, porque acá estamos hablando de temas de planificación justamente para poder generar población. O sea, al final el Servio, ¿qué hace? Genera los espacios para poder decir, sabes que hay una cantidad determinada de personas que son poblaciones que tienen un cierto rango de precio, por decirlo de alguna manera, de público objetivo, digamos, al que va a comprar ahí, que no son claramente parcelas de casas de 500 millones, o sea, estamos hablando para generar, están muy cerca de las viviendas sociales o quizás un poco más alto, pero están en ese rango, porque justamente la ley permite esa excepción. ¿Ya? Y ese es el caso puntual que se da en la situación que estás viendo tú en Santa Juana. Porque yo, bueno, también conozco Santa Juana porque yo vivo acá en Concepción, y yo soy de Santiago, pero vivo actualmente acá en Concepción, y efectivamente pasa eso, o sea, son paños que adquieren para crear estas nuevas poblaciones porque es necesario. Por eso les decía anteriormente que no todo es blanco o negro, o sea, acá nosotros tenemos como un aspecto general de la ley, ¿cierto? Que es como ya lo que debe ser, las reglas generales, bla, bla, pero todo tiene excepciones e incluso contraexcepciones, o sea,
acá en materia de inmobiliaria hay un mundo que explorar. Incluso a veces yo misma que me dedico a esto, aprendo todos los días algo nuevo, porque de repente hay cosas que ni siquiera yo sabía que se podían hacer o que estaban como las posibilidades de darle esa vuelta y uno los va viendo bien caso a caso, pero cuando está el servicio por medio ahí, evidentemente está en el uso de sus facultades que la misma ley le otorga, ¿ya? Para poder hacer este tipo de subdivisiones más pequeñas. Y ahí lo que te sugiero, sí, para darle más seguridad a tus clientes eventualmente, es que decirles, mira, sabes que yo te transparento, obviamente me imagino que lo hacen todos, que les pasan la información, los títulos, si es que así lo requieren, y por favor consulta con algún abogado, consulta con alguien para que te haga un estudio, para que te dé la certeza de que efectivamente está todo en regla. Porque, mira, yo sé que mucha gente, los corredores no siempre son tan amigos de los estudios de título, porque sienten que como que les dilatan un poco el tema, como que se demora más, y todos quieren celeridad, pero es la única forma de tener un documento al final, porque un estudio de título bien hecho debiese ser finalizado con un informe, firmado, ¿cierto? Y suscrito por el abogado que hizo el estudio, donde da la certeza, y nosotros como profesionales también tenemos responsabilidades, o sea, si yo estoy dando una certeza y después sale que no, yo también tengo responsabilidades como profesional, ¿cierto? Que me contrataron para certificar esa situación. Entonces, se puede, quédate tranquila, no están haciendo nada fuera de la ley. Está dentro de las excepciones, como te decía anteriormente. Gracias, Dani. Sí, ahora me quedó mucho más que claro y además puedo fundamentar mi respuesta, dado de lo que tú dices de crear nuevas poblaciones, viviendas sociales, porque de repente no se entiende eso. Además que son de valores realmente más bajos, así que eso está más que claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta a alguien? Dani, te quería preguntar yo entonces, ¿qué recomendaciones nos darías tú, nos darías para seguir trabajando y metiéndonos, así como un resumen, ¿cierto? En estos temas. Mira, yo principalmente creo que el mejor amigo de un corredor de propiedades tiene que ser un abogado. Y se los digo así, ¿por qué? Porque los costos, cómo los manejen y todo, siempre obviamente va a depender de cada uno. Pero ustedes están vendiendo un producto en el fondo, o están comercializando algo y están ofreciendo un servicio a la vez, de que las personas les pagan el porcentaje que cada uno cobra justamente porque confían en que ustedes como profesionales están ofreciendo algo que está en regla. Y la única manera de saberlo es consultando con los profesionales que correspondan. Entonces, para mí, es esencial siempre que no, yo sé que hay algunos corredores más antiguos, que llevan muchos años de experiencia y que de repente, yo he visto corredores que también hacen estudios de título, que digo, bueno, ahí cada uno verá, pero, o que también son abogados, perfecto, pero saber que las cosas hay que hacerlas como corresponde para evitarnos problemas en el futuro. Recomendaciones siempre, hacer, cuando vendan propiedades, hacer estudios de título, y si no los pueden hacer ustedes o no los quieren copiar ustedes, sugerirles siempre al comprador que lo haga. Sugerírselo siempre, porque si ustedes se lo sugieren y le dicen, miren, yo revisé la documentación, está todo en regla en primera vista, pero yo no soy abogado, por lo tanto puede existir alguna cosa en el camino, se sugiere hacer esto, por último, después no les van a poder decir, es que usted nunca me dijo. Yo le dije, le sugerí que era lo que tenía que hacer para poder comprar de manera segura. Eso en primer lugar. Y segundo, que siempre traten de tener a la vista o de formarse sus propios formatos o conseguirlos, no sé, documentación que avale sus acciones y que los resguarde al respecto. Porque en materia de venta de inmuebles, si bien no es la regla general, la mayoría de las operaciones felizmente yo creo que salen súper bien, sobre todo en materia urbana, porque ahí no hay mucho que hacer, sobre todo porque están los bancos, pero buscar la documentación y buscar el respaldo suficiente para que ustedes queden exentos de responsabilidad en caso que se den estas situaciones. Hay que entender que a veces hay vicios ocultos de las propiedades que van mucho más allá de lo que nosotros podamos saber en el momento, que se van a saber con 5 meses posterior, con 1 año después. Entonces, ahí ¿de quién es la culpa? Del corredor de propiedades. Siempre, yo llevo años en esto, entonces por eso se los digo que siempre es recurrente el mismo discurso. Así que como recomendación, eso, y a lo que dice acá Rodrigo, efectivamente, o sea, esa cláusula que la mayoría de las promesas tiene o debiese tener, que se ajusten a derecho, ¿cierto? Y que de lo contrario no se va a celebrar el contrato, ahí cada dependerá de cada uno si les pone multa por eso o no,
pero es básico, o sea, los títulos que no están ajustados a derecho simplemente no se pueden vender, no se pueden, son intransferibles. Entonces, al final, ahí esa es un tip súper bueno, que sin tener quizás los conocimientos más profundos en derecho, pueden utilizarlos a su favor para resguardarse en el ejercicio de su función. Así que eso. ¿Pero alguien más quiere preguntar algo? Si no, Dani, te agradecemos mucho, mucho esta conversación, esta información. Creemos que es súper importante para todos poder tener por lo menos esta pincelada general, ¿cierto? Y saber cómo tener, a qué tener y ver en qué nos vamos metiendo o qué no. Bueno, y también lo que conversábamos el otro día, hay muchos otros temas, ¿cierto? Que vamos a seguir conversando de a poco. Daniela estamos preparando unos servicios súper importantes que ella nos va a ofrecer a nosotros como comunidad de Global Brokers. Servicios especialmente para los socios de Global. Así que eso, ¿cierto, Daniela? La vamos contando de a poquito en la medida que vayamos cerrándolo. Así es, o sea, la idea es que cada vez se profesionalicen más y que tengan un servicio seguro, obviamente. Y bueno, en la medida que vayan surgiendo dudas, temas de contingencia, porque esto de las subdivisiones es un tema súper contingente, pero también hay otros temas, ahí los podemos ir resolviendo, los podemos ir conversando, porque uno nunca termina de aprender en estas materias. O sea, yo conozco corredores que llevan 20 años vendiendo casa y siempre sale algo nuevo que en el camino, así que está bueno mantenerse siempre informado, actualizado y estar ahí al corriente. Eso. Muchas gracias entonces por Ya, Ricardo, gracias a ti también. acompañarnos. Gracias a todos por participar también. Y seguimos en esta batalla que no tiene fin. Sí, gracias a todos, que estén súper bien, que tengan buena tarde. Oh, gracias, Daniela. Que estén bien, chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, A todos. chao, chao. Gracias. Muy bueno, muy Órgano. bueno. Qué bueno. Muy bien, estamos en contacto. Ok. Muchas gracias.